Buenas tardes con todos, somos el grupo 3, compuesto por mi compañera Espinosa Sumarán Chabel Natalie y yo, Trujillo Pucutay, Andrea Rosario. Y en esta oportunidad les hablaremos acerca de las estrategias reguladoras del metabolismo. Siguiente. Bien, como introducción a las estrategias reguladoras del metabolismo celular, este tema es clave porque el metabolismo no solo es un proceso desordenado, sino que es una red organizada de reacciones químicas, ya que si no existiera una regulación, gastaríamos demasiada energía, se acumularían compuestos dañinos y perderíamos la homeostasis. Por eso es lo que la célula necesita mecanismos de control que aseguren un metabolismo eficiente, flexible y adaptado a las condiciones. Si no, al actuar desorganizadamente, las enzimas traerían consecuencias patológicas. Como mecanismos regulatorios, tenemos que existen diferentes mecanismos que regulan la actividad enzimática y metabólica. Estos mecanismos que ayudan a regular, controlan tanto la rapidez de las reacciones como la cantidad de las enzimas disponibles. Y también permite que el metabolismo responda a las necesidades energéticas y fisiológicas de la célula. Todos ellos actúan en conjunto para asegurar el equilibrio y la eficiencia del metabolismo. A continuación abordaremos los siguientes temas: el control alostérico, las isoenzimas, las modificaciones covalentes reversibles, la activación proelítica y el control de la cantidad enzimática. Como objetivos tenemos explicar las estrategias reguladoras en el metabolismo celular y conocer el mecanismo de acción de las diferentes estrategias reguladoras. Bien, los mecanismos regulatorios. Tenemos primero al control alostérico. El control alostérico ocurre cuando una molécula reguladora, o mejor dicho, un efector alostérico, se une a una enzima en un sitio distinto al sitio activo llamado sitio alostérico. Esto cambia la forma de la enzima y hace que aumente o disminuya su actividad. Por ejemplo, al activarla es donde aumenta la afinidad por el sustrato y cuando la inhibe disminuye su actividad catalítica. Acá tenemos un cuadro donde nos dice que el modular alostórico negativo es el inhibidor, por lo tanto tendría una estructura tensa. Y en el modular alostórico positivo, que es el activador, tendrá una estructura relajada. También que si el modulador es el mismo sustrato, la enzima alostérica con interacción sería homotrópica. Y si es diferente al sustrato, la enzima alostérica con interacción sería heterotrópica. Como ejemplo, se observa claramente a la hemoglobina, ya que la proteína que transporta oxígeno en la sangre es esta. Pueden existir dos estados estructurales. Como tenemos la oxihemoglobina, que sería la forma R, o sea, la forma relajada, que tiene alta afinidad por el oxígeno. Se da en los pulmones, donde la concentración de oxígeno es alta, facilitando su captación cuando una molécula de oxígeno se une a una subunidad. La proteína cambia hacia la forma R, aumentando la afinidad de las demás subunidades. Esto se vendría a llamar la cooperatividad positiva. Y en el caso de la desoximoglobina, forma T, mejor dicho, la tensa o la densa, tiene baja afinidad por el oxígeno. Es la conformación en la que la hemoglobina se encuentra en los tejidos, lo que facilita la liberación de oxígeno. Además, que moléculas como el CO2 y los protones estabilizan la forma T, así reduciendo la afinidad por el oxígeno y favoreciendo su liberación en los tejidos. Esto vendría a ser el efecto Bohr. Gracias a todos estos cambios, la hemoglobina puede captar oxígeno en los pulmones y soltarlo justo donde se necesita en los tejidos. A continuación, tenemos a las
múltiples formas enzimáticas, o mejor dicho, las isoenzimas. Las isoenzimas son diferentes formas, que vendrían a ser o llamadas isoformas, de una misma enzima que catalizan la misma reacción, pero que al ser adaptadas a pero son adaptadas a distintos tejidos. Y también permiten regular el metabolismo. Para tener una mejor clasificación de las isoenzimas, lo dividimos en tres, según la enzima a la que pertenecen, que vendría a ser, tenemos al lactato deshidrogenasa, que es la LDH, con cinco enzimas, que sería principalmente de la LDH1 a la LDH5. La creatina sinasa seca, donde tenemos a tres isoenzimas, la CK-AMM, la CKMB, la CKBB. Y la fosfatasa alcalina, donde tenemos a las isoenzimas hepáticas, óseas, placentarias e intestinal. Luego tenemos según donde predominan. Principalmente tenemos en cinco: cardíacas, musculares, hepáticas, óseas y placenteras intestinales. Y por último, según sus características bioquímicas, que se diferenciarían principalmente en la carga eléctrica, o sea, separables por electroforesis, y diferencias en afinidad por el sustrato y la velocidad de la reacción. A continuación, un ejemplo. Un buen ejemplo es la lactato deshidrogenasa, o mejor conocida como la LDH, que tiene cinco enzimas distintas. En el corazón, como vemos acá, vamos a hacer un versus. Lo que ocurre en el corazón, que sería el aeróbico, versus el músculo, que sería el anaeróbico. Bien, en el corazón predomina la enzima LDH1, también llamada H4. Esta enzima convierte al lactato en piruvato y lo dirige hacia el ciclo de Krebs para obtener energía en presencia de oxígeno. Esto tiene sentido porque el corazón trabaja de manera continua y necesita un metabolismo aeróbico muy eficiente. En cambio, en el músculo esquelético predomina la isoenzima LDH5 o M4. Esta favorece la reacción inversa, convierte el piruvato en lactato, lo que permite regenerar el NAT y mantener la glucólisis, funcionando aún cuando no hay suficiente oxígeno. Así el músculo puede seguir contrayéndose en esfuerzos intensos, aunque de una forma anaeróbica. En conclusión, las enzimas muestran cómo una misma enzima se adapta a las necesidades del tejido. El corazón necesita energía aeróbica constante, mientras que el músculo energía rápida, aunque sea anaeróbica. Ok, bueno, ahora veremos acerca de las modificaciones covalentes eh, reversibles. Este mecanismo consiste en añadir o quitar grupos químicos como un fosfato o una enzima. Es un control dinámico como un interruptor de encendido y apagado. Por ejemplo, la glucógeno fosforilasa. Cuando la célula necesita glucosa, la enzima se fosforila y se activa, degradando el glucógeno para liberar glucosa. En cambio, cuando ya hay suficiente energía, se desfosforila y se inactiva, evitando que se consuma el glucógeno innecesariamente. Ahora les mostraré dos ejemplos concretos donde actúa la glucógeno fosforilasa. El primer caso es en el músculo durante el ejercicio. Cuando realizamos actividad física intensa, las fibras musculares necesitan obtener energía de forma rápida. En ese contexto, la glucógeno fosforilasa se activa y degrada el glucógeno almacenado en el músculo, liberando glucosa 1-fosfato. Esta molécula se convierte en glucosa 6-fosfato y entra directamente a la glucólisis, produciendo ATP de manera inmediata para sostener la contracción muscular. Así el músculo aprovecha sus reservas internas de glucógeno sin depender de la glucosa sanguínea. El segundo caso es el hígado durante el ayuno. Cuando pasan varias horas sin comer, los niveles de glucosa en la sangre empiezan a descender. Para evitar una hipoglucemia, el hígado activa también el glucógeno fosforilasa, que degrada el glucógeno hepático. La glucosa liberada, a diferencia de lo que ocurre en el músculo,
no se queda en las células, sino que se convierte en glucosa libre y se exporta en la sangre. De esta manera, el hígado mantiene estables sus niveles de glucosa y asegura que el suministro de energía, bueno, asegura el suministro de energía, especialmente al cerebro. Ahora pasaremos a la actividad proteolítica. La activación proteolítica ocurre cuando las enzimas se producen de forma inactiva, llamadas simógenos, y se activan solo cuando son necesarias, mediante cortes específicos en su estructura. Es un proceso irreversible y bueno, por ejemplo, tenemos al tripsinógeno que se produce en el páncreas de manera inactiva. Cuando llega al intestino, gracias a la enzima enteroquinasa, se convierte en tripsina que participa en la digestión de proteínas. La tripsina no solo digiere proteínas, sino que también activa otros simógenos pancreáticos, iniciando una cascada de digestión. Este mecanismo es muy importante ya que evita que el páncreas se autodigiera, asegurando que las enzimas se activen solo en el intestino donde realmente se requieren. De esta forma se evita que las enzimas digestivas se activen dentro del páncreas y dañen sus tejidos internamente. Luego pasaremos al control de la cantidad de enzimas. Bueno, este mecanismo regula cuántas enzimas produce o degrada la célula. Es más lento, es a largo plazo, pero muy importante ya que ajusta la concentración de enzimas según las necesidades del organismo. Por ejemplo, la HMG-CoA reductasa es la enzima clave en la síntesis del colesterol. Su función es transformar el HMG-CoA en mevalonato, que es el primer paso comprometido hacia la producción del colesterol. Lo interesante es cómo se regula. Cuando la célula tiene poco colesterol, aumenta la síntesis de esta enzima para producir más, pero cuando el colesterol ya es abundante, la célula hace lo contrario. La enzima se degrada más rápido y frena la síntesis. Además, esta enzima es el blanco de los fármacos llamados estatinas, que se usan para reducir los niveles de colesterol en la sangre. Bueno, pasaremos ahora a las conclusiones. Entonces, podemos concluir que las estrategias de regulación metabólica son indispensables para que las células funcionen de manera equilibrada, ordenada y eficiente. Se pudo conocer las estrategias reguladoras y también el mecanismo de acción de las diferentes estrategias ya mencionadas. Y también la comprensión de estos procesos resulta muy importante no solo en la bioquímica, sino que también en el ámbito médico, ya que muchas patologías y terapias están relacionadas con alteraciones en estos sistemas de control. Bueno, esperamos que nuestra presentación haya sido de su agrado y bueno, gracias por todo.